El secreto de Job que todo creyente debe saber. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más profundas y conmovedoras de la Biblia, una que ha desconcertado y consolado a creyentes por generaciones. Vamos a desvelar el secreto de Job, un mensaje poderoso que todo creyente necesita conocer para fortalecer su fe en los momentos más oscuros. ¿Alguna vez te has preguntado por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Has sentido que tus pruebas son demasiado pesadas para soportarlas? La historia de Job aborda estas preguntas de frente. No es solo un relato de sufrimiento, sino una profunda lección sobre la naturaleza de Dios, la fe verdadera y la esperanza que trasciende cualquier circunstancia. En el libro que lleva su nombre, conocemos a Job, un hombre descrito como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo tenía todo: una familia numerosa y amorosa, una inmensa riqueza y una reputación intachable. Su vida era, en muchos sentidos, el ideal de la bendición divina. Pero, como sabemos, su mundo estaba a punto de ser sacudido hasta sus cimientos. En un abrir y cerrar de ojos, Job lo pierde todo. Sus hijos mueren en una tragedia, sus rebaños y sirvientes son destruidos, y su propia salud se desvanece bajo una enfermedad dolorosa y humillante. De ser el hombre más respetado, pasa a ser un paria sentado entre cenizas, rascándose sus llagas. Es una imagen de desolación total, una que nos obliga a preguntarnos ¿dónde está Dios en medio de tanto dolor? Aquí es donde comienza a revelarse el primer gran secreto de Job. La fe genuina no se basa en las circunstancias. Cuando la noticia de la primera tragedia le llega, ¿qué hace Job? La Biblia nos dice que rasgó su manto, se rasuró la cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo estas palabras inmortales: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Pensemos en esto por un momento. En su momento de mayor angustia, la primera reacción de Job no fue maldecir, sino adorar. Reconoció que todo lo que tenía, incluyendo su propia vida, era un regalo de Dios. Su fe no dependía de sus posesiones o de su comodidad. Estaba anclada en quién es Dios, no en lo que Dios le daba. Este es un desafío directo a la fe de conveniencia que a veces practicamos, donde nuestra devoción sube y baja con nuestras circunstancias. La fe de Job nos enseña que la verdadera adoración es incondicional. Luego, la prueba se intensifica. La propia esposa de Job, viendo su sufrimiento, le dice: «Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete». ¡Qué tentación tan terrible! Pero Job le responde con una sabiduría asombrosa. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto nos dice la Escritura: no pecó Job con sus labios. El segundo secreto que descubrimos es el peligro del juicio humano y la importancia de la presencia silenciosa. Aparecen los amigos de Job: Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio su gesto es conmovedor. Vienen a condolerse con él y a consolarlo, y durante 7 días y 7 noches se sientan con él en el suelo, en silencio, porque veían que su dolor era muy grande. A veces, el mejor consuelo que podemos ofrecer a alguien que sufre no son las palabras, sino nuestra simple y silenciosa compañía. El ministerio de la presencia. Sin embargo, este silencio se rompe y lo que sigue es un largo debate. Los amigos de Job, con la mejor de las intenciones, intentan aplicar una lógica humana y teológica a su sufrimiento. Su argumento es simple y en la superficie parece correcto. Dios es justo, por lo tanto, si estás sufriendo de esta manera, debe ser porque has pecado. Confiesa tu pecado oculto, le dicen, y Dios te restaurará. Pero estaban equivocados.
Su teología era demasiado simple para un Dios tan grande y un mundo tan complejo. Intentaron meter a Dios en una caja de causa y efecto predecible, asumiendo que podían entender completamente sus caminos. Job, en su dolor, se aferra a su integridad. Él sabe que no ha cometido un pecado tan grande como para merecer tal castigo. Y aquí llegamos al corazón de su lucha. Job no lucha contra Dios, sino que lucha con Dios. A lo largo de sus discursos, vemos a un hombre que es honesto hasta la médula. Expresa su confusión, su angustia, su frustración. Clama a Dios, le hace preguntas difíciles. ¿Por qué me has puesto por blanco tuyo? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Job no se calla su dolor ni finge una piedad que no siente. Lleva sus dudas y su corazón roto directamente ante el trono de Dios. Y este es el tercer secreto y quizás el más liberador. Dios puede manejar nuestras preguntas, nuestras dudas y nuestro dolor honesto. A Dios no le ofende nuestra sinceridad. Él prefiere un clamor honesto desde el corazón que un silencio piadoso lleno de amargura. Job anhelaba una audiencia con Dios, un juicio justo donde pudiera presentar su caso. No quería explicaciones teológicas de sus amigos, quería un encuentro con el juez del universo. Y entonces, después de 37 capítulos de debate humano, Dios finalmente habla. Pero su respuesta no es la que nadie esperaba. Dios no le da a Job una lista de razones por las que sufrió. No le explica el acuerdo celestial con Satanás. En cambio, desde un torbellino, Dios le hace a Job una serie de preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Capítulo tras capítulo, Dios despliega la majestad de su creación. El cosmos, los océanos, los animales salvajes. Le pregunta a Job si puede controlar el rayo, si ha entrado en los tesoros de la nieve, si puede atar los lazos de las Pléyades. ¿Cuál es el punto de todo esto? El cuarto y más profundo secreto de Job es este. La respuesta al sufrimiento no es una explicación, sino una revelación de quién es Dios. Dios no le da a Job un porqué, le da un quién. Le recuerda a Job su soberanía, su sabiduría y su poder infinitos. En esencia, Dios está diciendo, Job, si no puedes comprender cómo gobierno mi creación, ¿cómo esperas comprender los caminos de mi providencia en tu vida? Confía en mí, yo estoy al control y soy bueno. Ante esta revelación abrumadora de la grandeza de Dios, la perspectiva de Job cambia por completo. Su propio sufrimiento, aunque todavía real y doloroso, se ve empequeñecido por la majestad de su Creador. Y Job responde con humildad y adoración. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no se arrepiente de un pecado específico que causó su sufrimiento, como insistían sus amigos. Se arrepiente de su orgullo, de haber intentado juzgar a Dios con su entendimiento limitado. Se rinde a la soberanía de un Dios que es infinitamente más sabio y amoroso de lo que jamás podría imaginar. Y la historia termina con una restauración asombrosa. Dios reprende a los amigos de Job por no haber hablado de él lo recto, como lo hizo su siervo Job. Piénsenlo. Dios valida la lucha honesta de Job por encima de la teología pulcra pero incorrecta de sus amigos. Luego, Dios restaura a Job, dándole el doble de todo lo que había perdido. Tiene nuevos hijos e hijas y vive una vida larga y plena. Pero no nos equivoquemos. La restauración no es el premio por haber aguantado. La verdadera recompensa de Job fue el encuentro con Dios mismo. La restauración de sus bienes fue simplemente una gracia añadida. El verdadero tesoro que Job ganó en el fuego fue una fe purificada y un conocimiento íntimo de su Creador. Entonces, ¿cuál es el secreto de Job para nosotros hoy? Primero,
que la fe verdadera persevera y adora incluso cuando no entiende. Segundo, que en el sufrimiento la presencia silenciosa vale más que las explicaciones fáciles. Tercero, que podemos y debemos llevar nuestro dolor y nuestras preguntas honestamente a Dios. Y cuarto, y más importante, que la respuesta última a nuestro por qué no es una fórmula, sino una persona, un Dios soberano, sabio y bueno, revelado supremamente en Jesucristo, quien sufrió por nosotros para darnos una esperanza eterna. La historia de Job nos enseña a confiar en el carácter de Dios cuando no podemos trazar su mano. Nos invita a cambiar nuestra pregunta de ¿por qué me pasa esto a mí? A Dios, ¿quién eres tú en medio de esto? Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha dado una nueva perspectiva sobre la fe y el sufrimiento, te invito a que le des me gusta a este video y lo compartas con alguien que podría necesitar este mensaje de esperanza. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido que fortalezca tu espíritu. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.